te damos honra y honor en esta noche. Bendecimos tu nombre, Abba. Te damos honra y honor a ti, oh Elohim de Israel, que nos permites estar en este Shabbat reunido en tu Shem Kadosh. Abba, te damos la honra y la gloria. Te pedimos, Padre, para que tú limpies nuestras vidas, perdone nuestros pecados, te glorifiques en esta noche, habla a nuestras vidas, habla a nuestras mentes, tú hable a nuestros corazones, Abba. Te damos la honra, el honor, el reconocimiento, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia, Abba. Gracias por este Shabbat. Te pedimos que sea un Shabbat de bendición. Te pedimos, oh Elohim de Israel, que seamos más que edificados a través de ti, oh eterno Elohim de Israel. Te pido, Padre, por los hermanos que están aquí, por los hermanos que han de participar en lo adelante, de unirse a nosotros. Por eso te pedimos por todos ellos, para que sean en tu nombre más que bendecidos, Elohim de Israel. Gracias, oh Abba. Te damos las gracias en el Shem Kadosh, en nuestro Mashiach Yeshua. Amén y amén. Bueno, mis queridos hermanos, esta noche vamos a hablar con el tema los levitas y la revelación de Yahweh. Y vamos a leer el texto de las Escrituras en Devarim, capítulo 33, versos 8, 9 y 10. Este va a ser el texto base que vamos a utilizar en esta noche, en este Shabbat. Y la palabra del Eterno dice así: de Leví él dijo, Tumim y Urim, sus verdades al hombre Kadosh, cual le probaste en Masá, con quien luchaste en la fuente de Meribá. De su padre y madre él dijo, yo no los conozco. Él reconoció a sus hermanos y rehusó conocer a sus hijos, porque él observó tus oráculos y él guardó tu pacto. Ellos enseñarán a Jacob tus estatutos, a Israel tu Torah. Ellos pondrán incienso delante de ti en el tiempo de tu ira, continuamente sobre tu altar. Hablamos con el tema los levitas y la revelación de Yahweh. Ustedes saben que en las Escrituras siempre aparecen cosas que no son como muy comunes, pero que siempre guardan un misterio, ¿no? Dentro de las Escrituras, que generalmente contienen una revelación muy valiosa. Cuando nosotros leemos en el capítulo 33 de Devarim, encontramos que Moshe, antes de morir, está pues bendiciendo a las 12 tribus de Israel. Y entonces, cuando comienza con la profecía sobre la casa de Leví, que había sido escogida como la casa o la tribu de los Kohanim, comienza hablando del Urim y del Tumim. Porque el Urim y el Tumim eran aquellas dos piedras que estaban en el pectoral del Cohen Hagadol, que servían para consultar a Yahweh con relación a diferentes temas. Entonces, lo primero que nosotros debemos analizar es que a Leví se le empieza hablando, diciéndole sobre el Urim y el Tumim, sus verdades al hombre Kadosh, o sea, al hombre santo. Y es lo primero que nosotros vamos a analizar un poco más en lo que es, qué significa Urim y Tumim. Pues dice la Torah que en ellos estaban, en el Urim y en el Tumim, en ellos estaban las verdades de Yahweh. Entonces, vamos a ver qué dice Éxodo 28:30 con relación al Urim y al Tumim. Dice Éxodo 28:30,
pondrás el Urim y el Tumim en el oráculo de juicio, y ellos estarán sobre el corazón de Aarón cuando él entre en la presencia de Yahweh. Así Aarón siempre tendrá los medios para hacer decisiones para los hijos de Israel sobre su corazón cuando él esté en la presencia de Yahweh. ¿A qué se refiere cuando esté en la presencia de Yahweh? Nosotros sabemos que el Cohen Gadol era el único que podía entrar al lugar santísimo. El texto de Éxodo 28:30 parece que alude a que cuando Aarón entrara dentro de la presencia de Yahweh, él llevaría estas dos piedras. Pero cuando nosotros analizamos Levítico 16, nosotros nos damos cuenta que conforme a la vestidura, en ningún momento se menciona allí el que si Aarón debía entrar, por ejemplo, en el día de Yom Kippur, en el día de la expiación, con el Urim y el Tumim. Pero que lo que da a entender es que Aarón debía llevar estas dos piedras, una blanca y una negra, ante la presencia de Yahweh. ¿Para qué era necesario el Urim y el Tumim? Para cuando se presentasen dentro de los hijos de Israel decisiones de situaciones que se presentaban. Entonces, Aarón debía de consultar al Eterno con estas dos piedras en su pectoral, y allí entonces el Eterno le daba respuesta a través del Tumim y del Urim. Cuando habían decisiones de envergadura y de peso que no estaban registradas dentro de lo que era la Torá, por ejemplo, tomar una decisión, vamos a la guerra contra tal pueblo, hacemos esto, hacemos aquello, hacemos lo otro. Entonces se hacía que el Cohen Gadol, o sea, el sacerdote supremo, entraba. Entonces el Eterno le daba respuesta a través del Urim y el Tumim. Entonces, debía de ser colocado esto en el oráculo de juicio, y esto estarían sobre el corazón de Aarón. Y era para hacer las decisiones en la presencia de Yahweh. Ahora bien, vamos a ver conforme a la concordancia Strong qué significan estas palabras. Por ejemplo, la palabra Urim es la palabra Strong H217, que viene del 215, que significa llama. De aquí en plural el este, como la región de luz, también significa fuego. Electrón 215, la palabra es la palabra or, que es luz. O sea, Strong H215, o sea, cuando decimos H, que viene del hebreo, la palabra or, raíz primaria, del ser causativo a ser, luminoso, luminoso dentro de lo que era literal y metafórico. Aclarar, alumbrar, amanecer, también significa dar luz, encender, glorioso, iluminar. Entonces, Urim es una llama de luz luminosa, de luces, de alumbrar y de iluminar. La palabra Tumim viene del Strong H8550, su plural está en el H8537, que significa perfecciones. Técnicamente uno de los sobrenombres de los sujetos que se llaman en el pectoral del sumo sacerdote como un emblema de la verdad completa. Tumim. Esta, que viene del Strong 8537, ton, que es la palabra raíz, que significa completo, literalmente prosperidad, usualmente, y moralmente inocencia.
integridad, perfecto, rectamente, sencillez a la aventura. Entonces, tumim podemos decir que significa perfección, algo que representa la verdad completa, también la inocencia y próspero. Estos dos juntos, el umín y el tumín, se toman alegóricamente como revelación y verdad. O sea que cuando el Cohen Gadol quería una revelación o quería una verdad, él consultaba a través del Urim y del Tumín. O sea que el liderazgo de Israel, porque nosotros sabemos, como leímos en el texto de Deuteronomio 33 del 8 al 10, los levitas, ellos estaban encargados de enseñar a Jacob sus estatutos y a Israel la Torá. Eran los que estaban encargados de quemar el incienso y de ofrecer los holocaustos. O sea que hay cosas importantes que nosotros debemos entender de lo que es el liderazgo dentro del pueblo de Israel. De que primeramente a los levitas estaban como la parte intercesora entre el Elohim de Israel, que es Yahweh, el Elohim de Israel, que es Yahweh, y el pueblo de Israel. O sea, los levitas, como bien lo dice su palabra, como bien significa su nombre, porque Leví significa el que está cerca del corazón. O sea, no solamente que estar cerca del corazón era una referencia a una cercanía al Eterno de Israel, sino también a una cercanía al pueblo. Eso es muy interesante, eso es muy importante que se entienda. O sea, ellos eran los que transmitían lo que estaba en el corazón del pueblo al Elohim de Israel. Y eran los que tenían que transmitir lo que el eterno Elohim de Israel les decía a través de el Urim y el Tumín al pueblo. Eran los encargados de ir al pueblo y ver las cuestionantes, cuáles eran las cuestiones de interés del día a día y cuál era la perfecta voluntad del Eterno con relación a esos cuestionamientos. O sea que por eso Leví, la palabra Leví no solamente significa, el nombre Leví no solamente significa cerca del corazón con relación al Eterno, sino también con relación al pueblo. Eso es muy importante que se entienda. Entonces, ellos tomaban lo que estaba en el corazón del pueblo y lo presentaban ante Yahweh, y a través del Urim y el Tumín, entonces Yahweh transmitía esas verdades al pueblo para que entonces se cumpliese la voluntad del Eterno. Eso es una enseñanza. La otra enseñanza que esto nos deja a nosotros es el hecho de que los que lideran, no es bueno que tomen decisiones propias de él mismo, sino que el que lidera el pueblo tiene que estar cerca del corazón del Eterno, conocer cuáles son los propósitos del Eterno, tiene que indagar y hurgar qué es lo que el Eterno quiere con su pueblo. Y también las decisiones que se deban tomar no deben de partir del liderazgo en sí. ¿Por qué? Porque los hombres nos equivocamos. Los hombres cometemos errores. Los hombres no parcializamos. Y todo eso nubla el entendimiento razonable. Porque nosotros siempre estaremos sujetos a pasiones. Y siempre estaremos inclinados hacia una u otra parte en un caso. Sin embargo, cuando el que es el intermediario, el que tiene el oído puesto en el corazón del pueblo, necesita tomar esa información, lo que el pueblo necesita, para ir ante el Eterno, entonces escuchar lo que proviene del corazón del Eterno y transmitirlo. Cuando nosotros permitimos
que el Eterno sea que gobierne cada faceta de nuestras vidas. Como el Eterno es el ser sabio, inteligente, Él es la sabiduría, Él es la inteligencia, Él es el conocimiento. Hermano, yo siempre le aconsejaría a ustedes que antes de ustedes tomar cualquier decisión, ustedes vayan delante del Eterno y busquen cuál sería el consejo del Eterno, cuál sería el consejo de Yahweh para tu vida en cualquier decisión que usted vaya a tomar. Porque cuando nosotros somos gobernados por el Eterno, que Él está entronado en nuestros corazones, nosotros no nos podemos movilizar, no podemos tomar decisiones cuando queramos, sino cuando el Eterno la toma por nosotros. Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, la estadía del pueblo de Israel en la época del desierto. Fíjense, el pueblo de Israel duró 40 años en el desierto y acampó en 42 lugares, pero no fueron ellos que eligieron. Ellos no elegían cuándo levantarse de un lugar, cuándo recoger las tiendas, cuándo recoger el tabernáculo para movilizarse a otro lugar. No, era el Eterno quien guiaba. El Eterno era el que guiaba cuando el pueblo debía moverse, cuando el pueblo debía establecerse. Entonces, el pueblo de Israel, a través del Urim y el Tumim, ellos tenían la oportunidad de recibir una respuesta del Eterno a través de esa tribu que era la que estaba en medio del Elohim de Israel y de su pueblo. Entonces, eso se llama ser un intercesor. Eso se llama interceder. Eso se llama tomar decisiones correctas, esperar la voz del Eterno, esperar su voluntad. Cuando el Eterno nos habla, debemos movernos. Cuando el Eterno nos inquieta, debemos hablar. Muchas veces uno como creyente en el Eterno siente la necesidad de orar por alguien, siente la necesidad de dar una palabra de consejo a alguien, siente la necesidad no solamente de orar, no solamente de dar una palabra de consejería, sino de prestar alguna ayuda o darle algo que alguien necesite por alguna necesidad que tiene, que a esa persona le falta, pero que tal vez a uno le sobre. Entonces, esa es una característica poderosa de cuando un pueblo es gobernado por el Eterno, de cuando un pueblo es guiado por el Eterno, de lo bien que le puede ir al pueblo cuando buscamos la consejería del Eterno, cuando buscamos el consejo del sabio, de la fuente de sabiduría, que Yahweh Sebaot. No podemos nosotros tomar decisiones a la ligera, ni hacer cosas así, porque uno puede equivocarse. A veces uno puede entender que dar un paso o tomar una decisión sería lo más conveniente en un momento, pero muchas veces esa no es la voluntad del Eterno. Y luego, cuando uno toma esas decisiones, puede ser que le vaya bien, pero generalmente nos va mal. Entonces, con relación al Urim y el Tumim y el sacerdocio, cuando ellos consultaban, ellos buscaban la revelación y la verdad. Revelación del Eterno y la verdad. Y era muy importante. Entonces, muchos eruditos judíos sostienen que el Urim, que es una palabra que deriva de la raíz hebrea an, que significa condenado, de allí que el Urim y el Tumim juzgaban a alguien si alguien era inocente o culpable. Es decir, se aplicaba el Urim y el Tumim para conocer el juicio divino con relación a alguien. El consenso académico actual era que se trataba de un instrumento diseñado para tomar decisiones en base a una pregunta concreta, susceptible de ser respondida por un sí o por un no, que es lo similar a cuando la gente utiliza el asunto de la moneda que cae cara o cruz. El asunto es que uno puede lanzar una moneda y caer cara o caer cruz y uno obtener una respuesta de algo, pero generalmente eso no tiene que ver con lo que es la voluntad del Eterno.
¿Ustedes me entienden? O sea que el Urim y el Tumim era como una especie de buscar una declaración de culpable o inocente. ¿Podemos ir o no podemos ir? Consúltenle al Eterno. Si subimos, si vamos a la guerra contra, ¿tú no darás la victoria? ¿Sí o no? No, no suban. Yo no le daré la victoria. Entonces el pueblo se quedaba. Se libraba de una derrota aplastante y espantosa. O cuando la afirmación, sí, suban y yo le daré la victoria, yo estaré con ustedes. Entonces el pueblo iba a la guerra y entonces le daban la victoria. En todo caso, lo que era hoy no se puede determinar a ciencia cierta. Todo lo que sabemos es que estos fueron medios divinos dados por cuales Yahweh impartía por medio del Cohen Agadol una dirección y un consejo a Israel cuando estos eran necesitados. Nunca más fueron vistos el Urim y el Tumim desde después del cautiverio babilónico. Yo escuché hace unos años que el Urim y el Tumim habían aparecido en Sudáfrica. Son una piedra, así como esa piedra de río, lisa, pero muy bonita. Y recuerdo que quien se la había llevado a ese lugar, según se cuestionó a través de la historia, había sido un caballero templario que tuvo tiempo en esa zona de Israel, que la encontró, se la llevó, se estableció en Sudáfrica, la guardó, y entonces recuerdo que cuando se quisieron valorar cuál era el valor real de esta piedra, realmente la persona que se encargan de poner valor a objetos antiquísimos y de gran relevancia histórica le dijeron, no, eso no puede ser valorado porque realmente uno no tiene una idea, además son cosas sagradas que no pueden ser valoradas así. Entonces el Tumim y el Urim, como dice el texto, tu Tumim y Urim, sus verdades al hombre K2. Entendemos entonces que las revelaciones y las verdades solo podían venir por la vía del sacerdocio de los levitas. Muchos relacionan el Urim y el Tumim con palabras proféticas reveladas y bueno, creemos que eso puede estar bien, pero entonces podríamos comprender que solo los levíticos, bíblicamente hablando, tenían una revelación profética. Y esto se respalda con el hecho de que casi todos que eran profetas eran levitas. Por tanto, ellos tenían una especie de Urim y de Tumim. Señores, miren, el profeta Jeremías era levita. Moisés era levita. Ezequiel era levita. Y Daniel también era levita. Johanán el inmersor era levita. Real, efectivamente, muchos de los profetas del Tanaj eran levitas, pertenecían a la casta sacerdotal. Eso no quiere dejar dicho que estrechamente solamente ellos eran los levitas, podían ser profetas, pero la mayoría de los grandes profetas eran levitas. Entonces, vamos a seguir viendo lo que dice Leví. Dice en Deuteronomio 33:9, de su padre y madre, él dijo, yo no los conozco. Él no reconoció a sus hermanos y rehusó conocer a sus hijos porque él observó tu palabra y guardó tu pacto. Esta actitud levita se puede entender mejor si vamos a ver un par de pasajes en el Brit Hadash. Mateo capítulo 12, del 46 al 50. Mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre
quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Amén. Amén. Se puede notar que nuestro Adón Yeshua, como sumo sacerdote conforme al orden de Melquisedec, muestra una línea parecida a la levita. O sea, tiene en su corazón esa misma actitud. Le daba una mayor importancia y preeminencia a la línea sacerdotal, espiritual, basada en la obediencia a nuestro Abba, que es la misma línea de herencia biológica. Esas eran las actitudes de un levita. O sea, cuando a él le fueron diciendo, mira, tu madre y tus hermanos te están buscando allá afuera, porque parece que tú tienes mucho que no va a tu casa, más o menos algo así fue que le quisieron decir. Él le dijo, no, mira, mi padre, mi madre y mis hermanos son aquellos que hacen la voluntad de mi Abba. ¿A qué se refería Moisés cuando habló en Deuteronomio 33:9? Se estaba refiriendo a lo que ocurrió en el becerro de oro. Las demás tribus de Israel estaban rindiéndole honor y culto y honra al becerro de oro. Sin embargo, los levitas se levantaron y a filo de espada mataron a unos 3,000 israelitas. Por eso que dice que ellos no reconocieron a sus hermanos, sino que se encendieron en celo y su ira hizo que ellos mataran a estos 3,000 por haber adorado al becerro de oro. O sea, a ellos no les importó que eran hermanos de sangre, sino que le dieron mayor importancia a lo espiritual, y es la misma actitud que muestra Mashiach. En Marcos 10, del 29 al 31. Yeshua dijo, si les digo que no hay nadie que haya dejado casa, hermanos, hermanas, madre, padre, hijos o campos por amor a mí y por amor a las buenas noticias, que no recibirá 100 veces más ahora en el Olam Asher, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras con persecuciones, y en el Olam Habá, la vida eterna. Pero muchos que son los primeros serán los últimos, y muchos que son los últimos serán los primeros. Amén. Amén. En Lucas 14, 26 y 27, o sea, el Mashiach, recuerden que él dijo, él vino a ser causa de división, porque sabemos que muchos han aceptado al Mashiach y otros no. Yo amo más la verdad que cualquier cosa, y por ejemplo, yo puedo dar testimonio que en mí eso se cumple. O sea, si usted no es el creyente que busca la verdad, eso te va a separar de mucha gente, sobre todo cuando son las verdades del reino de la luz. Hacen su cena de Navidad. Yo recuerdo que hace unos años a mí hubo una tía que me invitó a su casa a cenar y yo le rechacé la invitación, y ella me dijo, no, pero que Cristo es la Navidad. Y yo le dije, bueno, si usted me enseña eso dentro de las escrituras, yo voy y ceno en su casa, pero si usted no lo encuentra, yo lo siento mucho, yo no voy a ser parte de esa celebración. ¿Ustedes me entienden? Entonces esas son las cosas. Cuando uno quiere vivir una vida sin un sincretismo escritural, sino que uno quiere vivir la verdad, aún dentro de tu seno familiar, eso será causa de división. Entonces, que nos lean Lucas 14, 26 al 27. Sí, dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, mujer, hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi tal mi digno. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí,
no puede ser mi talmí. Aleluya. Amén. Gracias, More. Si nosotros analizamos este texto, es cierto que esto no es una señal ni una orden de que uno odia a su familia, sino por la ley del ligero y del pesado. Tiene que amar más a Yahshua. No es que con esto, señores, nosotros vamos a decirle a tu familia, a tu padre y a tu madre, el que no quiera escuchar las verdades de las escrituras, que usted lo odie. No, lo que pasa es que nosotros tenemos que amar más a Yahshua. Nuestro amor tiene que ser por él. Entonces, ¿por qué? Porque el Eterno realmente no nos manda a aborrecer. Todo lo contrario, él dice que nosotros debemos amarlo a él sobre todas las cosas. Dice las escrituras. Ama a Yahweh con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser. Y a tu prójimo como a ti mismo. Ahora bien, cuando alguien nos emplaza, siendo esposo, hijo, hermano, padre o madre, lo que sea. Yo recuerdo una vez cuando mi mamá vino al evangelio, oigan eso, estoy hablando de los años 1983 por allá. Mi papá le dijo a ella, o la iglesia o yo. Y mi mamá le dijo textualmente, y lo recuerdo, bueno, Dios primero, y si tú quieres te queda, y si no, no puedo hacer nada por ti. A eso que se refiere. Y mi mamá nunca dejó de amar a mi papá no se fue, mi papá se quedó y murieron juntos, toda raba Yahweh por eso, y al final mi papá vino a los pies, vino a la verdad. Ustedes me entienden, y la muerte fue lo que los separó. Pero mi madre en ese momento le dijo textualmente, bueno, yo te quiero con todo mi corazón, tú has sido mi único esposo, pero Dios primero. Entonces, para eso requiere mucho valor, mucho valor. Si usted viene siguiendo el tema, usted va a descubrir que todo esto tiene una relación única con el sacerdocio levita, los cuales para llegar a ser talmidín de Yeshua tienen que darle lugar a la ley de lo ligero y lo pesado, elegir lo que tiene más peso en nuestra vida, que es nuestro Adón Yeshua. Y usted se dará cuenta que todas estas cosas son la actitud de un levita, de un verdadero levita, O sea, los levitas pasaron por las espadas a 3000 por causa de la adoración del becerro de oro. Ahí fue que se confirmó, fue ahí donde el Eterno confirmó que la tribu de Leví era la tribu escogida para el sacerdocio. Ahí fue donde, ese fue como el punto sobre la I, la prueba final. No, estos van a ser los sacerdotes, porque estos tienen amor y celo por mí, lo demostraron en ese caso. Ahora bien, sigamos viendo lo que dice en Deuteronomio 33:10. Ellos enseñarán a Jacob tus estatutos y a Israel tu Torá. Ellos pondrán incienso delante de ti en el tiempo de tu ira, continuamente sobre su altar. Esto es sumamente importante de comprender. ¿Quién debe de enseñar? Es el levita. Ellos eran los llamados para enseñar. Pero debemos de dejar claro que si una persona que enseña Biblia, no necesariamente es un levita delante del Eterno, pues no basta con enseñar sobre la Biblia para negar la Torá. De allí que definitivamente los curas y pastores cristianos que enseñan la Biblia no lo convierte inmediatamente en levita, como muchos de ellos se nombran, incluso para justificar recibir el diezmo. La misión fundamental de enseñar la Torá al pueblo está en Malaquías 2:6 al 7, que dice: la Torá
verdadera estará en tu boca, y ninguna deshonestidad fue encontrada en tus labios. Él caminó conmigo en shalom y rectitud, y volvió a muchos de sus pecados. Los labios de un Cohen deben salvaguardar el conocimiento, y el pueblo debe buscar la Torá de su boca, porque él es el mensajero de Yahweh. Miren, hermano, hay muchas personas se declaran levitas, otros yo lo he visto que se declaran de que el salmista fulano porque canta. Una persona porque cante no debe decirse, debe llamarse salmista, porque ninguna de las canciones que escriben han sido colocadas en el libro de los Salmos. Muchos que son curas, son pastores o predicadores, que muchas veces se hacen llamar levitas, ellos creen que por predicar son levitas y son merecedores de los diezmos. Por eso es que nosotros hemos visto en los últimos 20, 25 años donde se desató con ferocidad el hecho de que muchas personas manipulan la verdad para sacar dinero. Podemos nosotros poner cientos de ejemplos de personas que tuercen la verdad para sacar beneficio de ella, no solamente a través de los diezmos, sino también a través de las ofrendas. Entonces, eso no lo hace ellos sacerdotes levitas, porque según lo que dice Malaquía, es que la Torá verdadera estará en la boca del levita, y ninguna deshonestidad podría ser encontrada en sus labios. El verdadero levita, o en este caso lo que hemos sido parte del sacerdocio del Melech Tzadik, al cual pertenece Yeshua, cual Yeshua es el Cohen Hagadol, es que nosotros, por ejemplo, yo que estoy aquí en este momento enseñándole a ustedes, tengo que tener mucho cuidado con la cosa que yo enseño. Tengo que tener mucho cuidado con la cosa que yo digo. ¿Por qué? Porque si yo utilizo la Torá con deshonestidad en mi boca y manipulo y trato de sacar ventaja y trato de buscar algún tipo de prebenda con ustedes, o trato de tomar este espacio para cegar su entendimiento, eso sería fatal, muy fatal para mí. O sea, yo lo que estaría aquí es perdiendo mi tiempo, porque nosotros sabemos que el Eterno no puede ser burlado. Muchas de las personas que utilizan todo ese tipo de artimaña que nosotros conocemos, miren, hermano, esas no son gente, esas no son personas de la cual yo envidiaría, porque yo no quisiera estar en los zapatos de una persona así. Por eso yo trato de cuidarme y trato de cuidar lo que enseño, y siempre le pido al Eterno que me libre de ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque lo que hace a un verdadero Melech Tzadik, un mensajero de la verdad, es predicar la verdad, es decir lo que dice la Escritura. Lo que debía definir a un verdadero levita como maestro, como profeta, era que la Torá de verdad debería estar en su boca. La Torá verdadera debía estar en su boca. Hermano, yo les pido y les suplico y les aconsejo, nunca en su vida tuercen la verdad, nunca enseñen una mentira basada en la Torá a otra persona, porque miren, eso es peligroso. El levita es el mensajero de Yahweh, el Elohim, aquí en la tierra. Entendemos que el mensajero de Yahweh puede ser un profeta, puede ser un sacerdote, puede ser un maestro, y todos estos están dentro del sacerdocio del orden de Melquisedec.
En este concepto, que es el verdadero concepto, que de ninguna manera tiene cabida ni el cura, ni el pastor, ni el llamado profeta de las iglesias, no porque no puedan serlo, sino porque tendrían que dejar sus falsas enseñanzas, tendrían que dejar su sincretismo y tendrían que venir a la verdad. No es porque sean pastores, no es porque sean curas, no es porque sean lo que sean, es porque tienen que ser, hablar la verdad. El asunto está en que el creyente tiene que decir la verdad escritural, no decir que nosotros somos el pueblo que suplantó a Israel, que Israel falló y nosotros somos el Israel espiritual, como se enseña. No decir que el Shabbat fue abolido, no decir que fueron abolidos los Moedín, como muchos me decían. No, es que yo soy cristiano, yo no tengo que celebrar eso. Digo, pero tú eres cristiano y las escrituras no te dicen a ti que tú celebres Navidad y tú la celebras, que tú celebres Semana Santa y usted lo celebra, que usted celebra el Día de los Padres, que usted celebra el Día de las Madres, que usted celebra el Día de los Enamorados y ustedes lo celebran. Y entonces, no, pero que yo soy cristiano, ok, pero usted dice que el Shabbat fue abolido y que el día del Señor ahora es el domingo. Entonces, no es que sean, lo malo no es que sean pastores, lo malo es la falsa enseñanza que dan, que enseñan cosas que las escrituras no la contemplan y construyen todo un edificio doctrinal en base a esas mentiras, cuando las escrituras dice otra cosa totalmente. Entonces, lamentablemente, las mentiras que enseñan estas personas no le permite a ellos ser verdaderos Kohanim conforme al orden del Melech Tzaddik. ¿Por qué? Porque el Kohen Hagadol, que es Yeshua HaMashiach, nunca enseñó esas cosas. Y toda Rabá Yahweh, porque nos las perdonó a nosotros, que también nos hicimos eco de esas enseñanzas, hasta que Él, por su infinito amor y por su infinita misericordia, no, como voy a utilizar un lenguaje de computadora, no formateó. A mí prácticamente el Adón me formateó, me borró todo lo que yo tenía en mi mente y en mi corazón, y Él puso su palabra en mi corazón, y esa palabra purifica los labios, y esa palabra es la que nos justifica delante de Él. Porque, hermano, tener un don, un ministerio es bonito, pero eso también es una responsabilidad. Por eso es que todo el que enseña tiene que tener cuidado. Todo aquel que da una palabra profética tiene que tener cuidado. Porque si uno habla no conforme a la verdad, eso nos descalifica. Nos constituimos en hijos del padre de la mentira, o sea, en hijos de Satanás, que Yahweh los reprenda. Entonces nosotros debemos luchar por la verdad. También cuando habla de que los levitas iban a poner incienso delante de ti, nosotros sabemos que el incienso se refiere a algo espiritual, que son las oraciones del pueblo Kadosh. Apocalipsis 5:8. Cuando cogió el rollo, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos cayeron postrados delante del Cordero. Cada uno tenía un arpa de oro y copas de oro llenas de pedazos de incienso, que son las oraciones de los Kadoshim de Yahweh. Amén. Amén. ¿Qué sucede? Que nosotros sabemos que el incienso que quema un levita hoy en día no es literal, sino es espiritual. Tiene que ver mucho con la oración
como lo enseña Apocalipsis 5:8, donde dice que las oraciones justas de los santos son el incienso. Entonces, Apocalipsis 5:8 habla de que nuestras oraciones son las acciones justas de los santos. Entonces, vemos que toda nuestra vida espiritual tiene que ver con el sacerdocio. En Deuteronomio 33:11 dice: Yahweh bendice tu fortaleza, acepta las obras de sus manos, quebranta los lomos de sus enemigos que se han levantado contra él. Aquellos que lo odian nunca se levanten. Y termina diciendo la bendición de Moisés sobre Leví. Lo que leemos arriba sobresale. Yahweh bendice la fortaleza del levita. Y la fortaleza en hebreo es Hail, y significa fuerza, virtud, valor, esforzado. Yahweh trae esas fuerzas, esas virtudes y valor sobre todo levita y pone una bendición sobre él. Acepta las obras de sus manos. En hebreo da el entendimiento, se agrada, se satisface con conducta, con su labor y con su trabajo de cada día. Tercero, quebranta los lomos de sus enemigos. Esto en hebreo da a entender que separa súbitamente al enemigo de su pueblo, y despedazándolo y hundiéndolo y subyugándolo para destrucción. Cuarto, aquellos que lo odian nunca se levanten, aquellos que lo aborrecen nunca se armen, ni se afirmen en contra de ustedes. Amado, nosotros estamos en los tiempos finales. Los días son finales y el sacerdocio debe restaurarse, como se están restaurando todas las cosas. Y debe ser así porque el sacerdocio levita es eterno. Siendo esto lo que no entienden muchos dentro del cristianismo, pues creen que los levitas terminaron con la muerte y con la resurrección de nuestro Adón Yeshua. Pero lo que realmente pasó es que lo que él cambió fue el orden que cubría el sacerdocio. Pues antes de que Yeshua era el orden temporal de Aarón, quien cubría el sacerdocio levita, pero luego del madero y por eternidad será el orden eterno del orden de Melquisedec, quien lo cubrirá siendo el Cohen Hagadol, los sumo sacerdote de ese orden es Yeshua, nuestro Mashiach. Y los sacerdotes levitas oficiarán en la era milenial y en la eternidad, encabezado por los hijos de Sadoc, quienes le fueron fieles al rey David en su tiempo. Entonces, hermano, es muy bueno e importante que todos y cada uno de nosotros entendamos que somos Kohanim conforme al orden del Mesadí, de que somos los intercesores que tenemos el oído en el corazón del pueblo y llevamos las inquietudes del pueblo delante del Eterno para que el Eterno dé una respuesta a esas inquietudes, de que estamos para enseñar, para acercar el corazón del pueblo al corazón del Eterno, y de que el Eterno pues escucha nuestra oración, y de que también el Eterno pues nos cubrirá de nuestros enemigos. Por esa razón es que nosotros podemos entender que si nosotros andamos en obediencia, conforme a la verdad, conforme a su palabra, amamos la verdad y la defendemos, no la vendemos, no la ocultamos, no la utilizamos para engañar, verdaderamente estamos reflejando ese espíritu que estuvo en Mashiach, que es el Ruach Kadosh, y que está en nosotros. Que nosotros podemos cuestionar aquellos que dicen hablar a través del espíritu, pero que hablan mentira y que mienten en sus enseñanzas. Así es que yo les exhorto, hermanos, que
las acciones justas de los Kadoshim es la obediencia, es la verdad, es la justicia. Y que cuando nosotros estamos obrando o trabajando para el Eterno, debemos de buscar la revelación y la verdad que proviene a través de Él, de nuestro Adón Yeshua HaMashiach, como Él nos enseñó, nosotros también debemos hacer. Así que Yahweh le bendiga a todos y cada uno de ustedes. Hasta aquí este estudio. Y si hay alguien que tenga alguna pregunta o alguna inquietud, bueno, adelante. Tiene la oportunidad de hablar, pidiéndole al Eterno que nos bendiga cada día más y que nos ayude a pasar esta prueba. Yo les digo algo, no me gusta ponerme de ejemplo, pero la verdad es que se sufre mucho, sí, se sufre mucho. Hay mucho que uno se lamenta como humano, que duele, pero por el amor a la verdad, cuando uno ama la verdad, uno estima muchas cosas como basura.